Tía, tiene un pañuelo. ¿Quieres? Ay, sí, por favor. Gracias. Nada. No, vete, seguimos aquí. Ah, vale, gracias. El mejor día de mi vida fue cuando supe que Carmen y yo seríamos inseparables. Esta es Carmen, y por si no lo sabíais, aunque llegó nueva al colegio con el curso ya empezado, se ganó el cariño de todos en apenas un mes. Efectivamente, un mes. Imposible, ¿verdad? Pues si la conocierais como la conozco yo, entenderíais perfectamente a lo que me refiero. Yo no sé cómo lo hace, pero siempre que la necesitas, está ahí. Gracias, eres muy maja. ¿Que no te habías enterado del temario? Tranquilo, ella te daba una clase particular en 15 minutos. ¿Que notaba que estabas teniendo un mal día? Ella era la primera que se daba cuenta. ¿Estás bien? Sinceramente, creo que su llegada marcó un antes y un después para todos nosotros. Y cuando digo todos, es todos. Y bueno, por no hablar de las notazas que sacaba. Cuando le preguntabas que cómo lo hacía, ella te decía, muy fácil, te imprimes sus apuntes, lo lees todo 3 veces antes de dormir y cuando tienes el examen delante piensas, todo va a ir bien. Su energía, su positividad, era contagiosa. Sin ella, no éramos los mismos. Hasta que, de la noche a la mañana, un día, dejó de serlo. Carmen ya no era la misma. Algo en ella había cambiado. Pero no sabía el qué. Sus notas ya no eran las mismas y su actitud había cambiado. ¿Cómo le ha podido pasar esto a una chica tan aplicada? Su energía y su positividad ya no eran contagiosas. Y la que no era la misma era ella. Los WhatsApps de llego tarde, he perdido el bus, pasaron a ser pásame los apuntes, por favor, hoy tampoco puedo ir. Para más tarde convertirse en tics azules. Todo pasó muy rápido y yo, por más que lo intentaba, no entendía nada. Hasta que lo entendí. El apoyo de las personas es fundamental, porque tener gente que te quiera, el apoyo incondicional de tu familia, amigos y profesores, puede convertirse en la tabla de salvación ante muchos de los problemas que podamos tener. Por eso te he querido dedicar esta redacción. Tú tenías razón, todo iba a ir bien.